Las gracias. Muy buenas tardes a todos. Gracias por coincidir en este momento con nosotros en Girando la Rueda del Dharma, elaborado y creado como un espacio para escuchar el Dharma de Capac para todos nosotros. El día de hoy nos acompaña el venerable Ricardo Doku. Él es un monje budista zen de la escuela Soto. Él es terapeuta de shiatsu, acupuntura. Él es argentino, ordenado monje en Japón en el año de 1991. En el 84 comienza la práctica de Zazen en Brasil con su primer maestro en Ryoipan Igarashi Roshi. Regresa a la Argentina a fines de 1985 para dedicarse a la medicina oriental, shiatsu, masajes terapéuticos japoneses, acupuntura, ventosas, moxibustión. Retorna a Brasil, Monasterio Pico de Rayos, en Hugo Petro en 1989. En agosto del 91, él viaja a Japón y vive en el templo Ion-in en la ciudad de Nagoya, donde continúa su práctica bajo la guía del maestro Nakamura Doyu Daiucho entre los 1996 y el 2000. Continúa su entrenamiento en el templo de Eiji, templo principal de la escuela Soto, fundado en 1244, quien difundió quien difundió el budismo zen en China y en Japón. Él, el día de hoy, nos presenta, después de estar con difusión de Zazen por toda América Latina, nos presenta la plática de introducción a la práctica de Zazen. Muchas gracias, maestro. Buenas tardes. Muchas gracias. Gracias a todo el equipo de Girando la Rueda del Dharma por la invitación y gracias por tener esta oportunidad de compartir la práctica, compartir esta experiencia que hoy por suerte nos permite este mundo virtual que se ha abierto así de golpe para todos de una manera sorprendente y que nos permite poder tener este encuentro. Sí, como decías, el tema, digamos, que elegí es un tema en general que lo tomo como introducción a la práctica del Zazen, ¿no? Creo que en general cuando hablamos sobre una práctica de Zazen, lo vemos como algo separado de nuestra práctica cotidiana, ¿no? Y había un subtítulo también, al cual que es una práctica, o sea, introducción a la práctica de Zazen, una práctica cotidiana para un cotidiano bienestar. Y creo que esa es la idea de una práctica. No es algo que se hace separado de la vida diaria de cada uno. Entonces hay muchas ideas, imágenes, información, por suerte hay mucho, pero lo que nos llega hoy en día también esta cuestión de que una práctica realizada en un contexto particular, donde especialmente la práctica de Zazen se realiza sentado de determinada forma, y eso ya va poniendo como ideas, ¿no? Lo puedo hacer, no lo puedo hacer. Yo he visto, como muchas veces con frecuencia han preguntado, ¿no? Yo vi tal película y vi que pasaba vi que pasaba lo otro, y mucho de lo que se habla dentro del budismo en general como enseñanza, se ve o se lo ve o se lo siente, uno lo siente como alejado de la vida de uno, de esa vida cotidiana. Y bueno, creo que la intención de estos encuentros, la intención de esta charla, es un poco ver diferentes aspectos de esta práctica de la meditación Zen, que se llama Zazen, y ver estos diferentes aspectos de cómo están relacionados o cómo podemos relacionarlos con las enseñanzas y con la vida cotidiana. Por eso al principio
bueno, cuando hablamos de una práctica de Zazen, vemos o nos acercamos a una disciplina que tenga esta práctica para aquietar la mente. ¿Mm? Por lo general, en lo común, sentimos una mente agitada, la cabeza va a mil, y lo que buscamos es un espacio de calma, de serenidad, un espacio donde poder aquietar aquello que llamamos pensamiento, aquel movimiento de esa mente que llamamos pensamiento, ¿no? Y nos olvidamos del cuerpo. O sea, tanto es que queremos aquietar la mente que no tenemos en cuenta el cuerpo. ¿Mm? Cuando hablamos en general de mente, de espacio-mente, no está separado cuerpo-mente. Es cuerpo-mente dentro del budismo es como una entidad que se entiende como una sola. Pero a veces se habla más de uno, más de otro, pero no es algo que está separado. ¿Mm? Lo que generalmente, y por el ritmo de vida que tenemos, yo creo que el mundo ha sido siempre convulsionado, ha tenido sus propios ritmos y variados, pero hoy nos toca vivir este mundo como lo vemos hoy, un poco más acelerado, quizás sea por la tecnología, pero es muy curioso escuchar hoy en día a personas de diferentes edades, jóvenes, adultos mayores, de sentir la velocidad del tiempo, ¿no? Quizás eso uno antes cuando, por ahí uno cuando era joven no pensaba en eso, pero a mí particularmente, bueno, veo la charla con frecuencia con distintas personas en el ámbito terapéutico del shiatsu, tanto como los encuentros de la práctica de Zazen, donde, como decía antes, de distintas edades, las personas sienten en general que hoy el mundo está muy acelerado y que uno va a un ritmo que se le está como yendo de las manos y la cabeza explota. Pero no nos damos cuenta que en esta cotidianidad, en nuestra vida diaria, también tenemos este cuerpo que también está junto con esta mente y que hay muchos estímulos, estamos muy estimulados a través del cuerpo. Por eso creo que cuando hablamos de acalmar la mente, también dentro de eso es bueno recordar o no dejar de perder el punto de vista que es acalmar el cuerpo, relajar el cuerpo. ¿Mm? Y eso es importante, ya que la actividad diaria la hacemos con nuestro cuerpo y es a través de los diferentes sentidos que nos motivan las diferentes pensamientos o las cuestiones que surgen en la mente. ¿Mm? Y por eso la primera cuestión que encontramos cuando vamos a un lugar de práctica, que bueno, se habla cuál es de Zazen, de qué se trata, y se dice postura y respiración, ¿no? Postura y respiración, o sea que es a través de la postura misma cuando nos sentamos, a través de la respiración, que es algo físico, es como en conjunto con la mente, digamos, se llega o se intenta llegar a ese aquietamiento de la mente. ¿Mm? Claro que es la parte más a veces difícil, ¿no?
un poco, como decía antes, por la postura, tener esa postura de sentar de piernas cruzadas, que no es posible, de hacerlo para todos, o el que se llama posición de loto, o medio loto, pero también se puede sentar en una silla. O sea que la postura en ese sentido no sería un inconveniente. Y cuando hablamos de postura y respiración, hablamos de armonizar lo que es armonizar el cuerpo, la respiración y la mente, ¿no? Y armonización, ¿en qué sentido? Armonizar cuerpo, respiración y mente, ¿en qué sentido? Armonizar es como, yo lo relaciono con la recitación de sutras, ¿no? En los monasterios o en los lugares de práctica, cuando se recitan los sutras, se dice que se recita con el oído. Uno se escucha a sí mismo al mismo tiempo que está escuchando a los demás. Y así podemos tener 10 practicantes o monjes, o 15 o 50 o 100, y de alguna manera, aún siendo todos diferentes, armonizamos en escucharse uno mismo y escuchando al otro. Y así también, con relación a la postura, es con relación al cuerpo. Estamos compuestos de diferentes partes. La idea que tenemos es de querer que funcione todo de la manera en que uno quiere. Y no dejamos que funcionen las cosas como, tal como son. Eso por un lado. Por el otro lado, tenemos la suerte de que tenemos un sistema nervioso autónomo que hace de que muchas cosas en nuestro cuerpo funcionen por sí mismas, como es el latido del corazón y la inspiración. Y con eso ya circula la sangre, llega a todos los músculos, tendones, nervios, órganos, etc. Y por suerte todo funciona. Eso no tenemos que poner de nosotros para que todo eso funcione. Entonces ya tenemos algo menos. Pero siempre está la cuestión de intervenir. Y lo mismo sucede con la mente. La mente de la cual estamos hablando es esa mente que forma parte del lóbulo frontal, la mente donde surgen las ideas, los pensamientos, y donde se crea el conflicto, donde se nos crea el conflicto y nos lleva a la aflicción, o nos lleva a distintas emociones, ¿no? De ahí que cuando hablamos de una mente alterada o una mente agitada, es una mente que no puede parar ese tipo de pensamientos. Y la mente, así como el cuerpo, está constituido de estómago, hígado, vesícula, pulmón, corazón, vísceras, sistema nervioso, etc. También la mente está constituida, es parte del cuerpo. Entonces, ya el querer negarlo ya nos produce una contradicción. El querer negarlo, ¿en qué sentido? Yo quiero dejar de pensar, o quiero poner la mente en blanco, que es lo común, ¿no? Que se nos ocurre, ¿no? Entonces queremos parar un funcionamiento. O sea, si el funcionamiento de la mente es pensar, y es bueno que pensemos, es bueno que tenemos esta posibilidad de pensar, ¿no? A través de la misma y a través de la práctica, vamos logrando una mente dirigida en el camino del bienestar. Entonces podemos pensar todas las cosas que puedan surgir en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida diaria, que podamos hacer para cultivar esa mente en el camino del bienestar, para sí mismo y para los demás. Por eso, pensar
no es malo. No es malo como uno piensa. Y eso es primero, ¿no? Nos encontramos con esa contradicción de querer, no sé si decir forzar, pero de querer llevar, o de querer llevar esa mente a un determinado punto. ¿Mm? Y además con la postura, encontramos ciertas dificultades, dolores, molestias, adormecimiento, incomodidades también, y también queremos evitarlas, ¿no? Porque ¿cómo? Si hacemos una práctica de la meditación Zen, si hacemos a Zen, es para calmar, para quitar. Entonces, esto que a través del cuerpo me produce incomodidad, me molesta, me lo quiero sacar de encima, me gustaría que no sea de esta manera, ¿no? Y todo eso es lo que se juega en el momento de hacer la práctica de Zazen sentado. ¿Mm? Pero tenemos, como decía al comienzo, hablar cómo poder ver esta práctica en lo cotidiano, ya que en lo cotidiano no estamos cruzados de piernas, no estamos en silencio, no estamos haciendo determinados ademanes que se hacen dentro del contexto de una práctica. ¿Mm? Dentro del monasterio o dentro de un dojo, un lugar de práctica, ¿no? Se camina de determinada manera, se hacen salutaciones de determinada manera, ¿no? Eso es una práctica dentro de ese contexto. Ahora, en la vida cotidiana, ¿cómo podemos llevar esta práctica de Zazen a la vida cotidiana? ¿Mm? Y cómo podemos también acalmar el cuerpo en la vida cotidiana. ¿Mm? Porque naturalmente en el momento en que vamos a sentar, sentimos la agitación y la tensión tanto en el cuerpo como en la mente. ¿Mm? La agitación en el cuerpo o la tensión en el cuerpo la sentimos a través de esos dolores, rigidez, etc. Esas son tensiones emocionales. Y son tensiones emocionales que no nos damos cuenta de las mismas, las estamos cargando y produciendo en nuestra vida diaria. Y es natural que si nos vamos a detener a hacer una meditación, a hacer Zazen, en ese momento es natural que todo aquello que cargamos en el día, es natural que surja en ese momento de la meditación. ¿Mm? Por eso, para la práctica de Zazen, así como hay algunos puntos importantes de tener en cuenta antes de entrar en la práctica, creo que también para la vida cotidiana hay determinados puntos para tener en cuenta, ¿no? Dentro, y aquí, para la vida cotidiana, como decía antes, parte de la práctica, o la práctica es hacer el esfuerzo de reunir las causas y condiciones favorables en el día a día. Y aquí entran los preceptos budistas, ¿no? Son 5 preceptos comunes dentro, para los laicos, o sea, para los no monjes, hay que tienen los monjes y monjas, tienen más cantidad de preceptos, pero hay 5 preceptos comunes para todos, aquellos que quieren realizar una práctica. Estos preceptos son, ¿no? Evitar quitar la vida o hacer daño. Evitar tomar lo que a uno no se le ha dado o lo que no le pertenece. Evitar tener una conducta sexual errada. Evitar decir lo que no es verdad. Y aquí podemos hablar de, bueno, decir mentiras, chismes,
hablar mal del otro también entra dentro de esto, y evitar tomar o consumir sustancias tóxicas, ¿no? Y de esta manera, a mí me gusta, cuando vemos los preceptos en distintos lugares, a veces se inicia con la palabra no hacer tal o cual cosa, no hacer, no matar, no robar, no mentir, ¿no? Pero me tocó una vez, cuando estuvieron las reliquias de Buda, la primera vez que estuvieron en Argentina, me tocó por suerte estar cerca y participar de la organización y de recibir las reliquias, y junto con el monje que trajo las reliquias, había un monje Theravada, y en una charla que hubo, fueron un encuentro, no sé si de tres días, un fin de semana, había distintas actividades, ¿no? Y este monje de la línea Theravada explicaba del sánscrito, del pali, sobre los preceptos, ¿no? No me acuerdo cómo era la palabra en pali que comenzaban los preceptos, pero sí que él explicaba esta palabra que era como evitar, ¿no? En vez de no hacer. En su momento, yo recuerdo de esta charla, y me pareció interesante esto de evitar. Quiere decir que nosotros tenemos la posibilidad de, pero ante tener la posibilidad de, podemos hacer o no hacer. Podemos hacer esto que es hacer daño o quitar vida, podemos tomar o no tomar lo que a uno no les ha dado, podemos hacer o no hacer una conducta o tener una actividad, tener o no tener una actividad sexual errada, podemos hablar correctamente, con la verdad, hablar bien del otro, o podemos no hacerlo, o podemos tomar o consumir sustancias tóxicas. Y aquí sí, esto por un lado nos va a armonizar el cuerpo en nuestra vida diaria, ya que propiciamos a través de estas acciones, propiciamos la calma y la tranquilidad para nuestro cuerpo y nuestra mente, a través de las acciones del cuerpo, ¿no? No excitamos, no estimulamos el cuerpo, ya que hacer daño a una persona, ya sea hacer daño con palabras, hacer daño físicamente, psicológicamente, ¿no? Eso agita la mente, tanto del que lo hace como del que lo recibe. Y así, ¿no? Genera diferentes emociones como la rabia, ¿no? Cuando uno toma lo que no le es dado, por ahí está muy aprensivo y todo el tiempo cuidado, desconfiado del otro, porque sabe que ha tomado algo que no es de uno. Tener una conducta sexual errada es, bueno, un poco sentir de aprovechar de una situación, haciendo daño, causando mal a otra persona, ¿no? Sintiéndose orgulloso, quizás, de esa acción. Bueno, y así, qué sé yo, decir lo que no es verdad, es llevar el chisme, hablar mentiras, es crear discordia entre las personas que a uno lo rodea, ¿no? Y no tomar o consumir sustancias tóxicas, es mantener la mente fresca, y el cuerpo también, para no producir o para evitar algunas de estas cuatro cuestiones anteriores que he mencionado. Y de esta manera propiciamos un espacio, un ambiente favorable para nuestro cuerpo. Y cuando vamos a hacer, ese es nuestro zazen de la vida diaria. Ese es nuestro zazen de la vida diaria.
Y de esa manera cultivamos el cuerpo y la mente, ¿no? Entonces, nuestro cuerpo, cuando vamos a sentar, a hacer ese zazen sentado, en posición sentada, determinado tiempo, nuestro cuerpo ya va a estar diferente. Y la preparación, que ahora voy a explicar, la preparación para entrar en la, o preparación, ¿no? Sí, de alguna manera preparación, para entrar en la práctica, de alguna manera, esta vida cotidiana, teniendo en cuenta este asunto de los preceptos, también es una preparación para el cuerpo en la vida cotidiana. Generalmente cuando vamos a un lugar de práctica, cuando vamos a hacer zazen, bueno, hay alguien que explica la postura. Y por lo general también lo que yo veo es que las personas creen que eso vale para la primera vez y que después ya no lo tienen que hacer más. Y en general recomiendo hacerlo, no importa si uno sienta hace un mes, una hora, o una semana, o 10 años. Me parece que es esa preparación, más que preparación, ese propiciar ese espacio para poder entrar en el zazen, digamos, ¿no? Y esto es, bueno, primero, creo que antes ustedes han hecho meditación zen, ¿no? Han hecho zazen, ¿no? Sí, por ahí no sé si les explicaron la postura o no, pero si la vuelvo a explicar y vuelven a escucharlo, disculpen si alguno ya lo sabe, pero bueno. Perdón, venerable, Sí, sí, me gusta explicar. Yo hice una pequeña práctica muy abierta, pero si usted gusta explicar. dale, gracias, gracias. Generalmente, bueno, se sienta como cuando van a un lugar de práctica, en un dojo o en un monasterio, que está la sala de meditación, van a ver unos almohadones y para quienes sientan sentados sobre ese almohadón, lo van a ver que están distribuidos a lo largo de la sala. Generalmente la práctica de Zazen se hace mirando hacia la pared, y cuando uno va a comenzar hay una formalidad, ¿no? Que es saludar con las manos juntas, ¿no? Primero uno hace un saludo hacia el lugar donde uno va a sentar. Coloca las manos juntas. Esta es una... es muy antiguo, ¿no? El colocar las manos juntas. De alguna manera, al unir las manos, es una manifestación de no hacer diferencia entre izquierdo, derecho, entre una mano y la otra, o sea, entre bueno y malo, lindo, feo, ¿no? Y de esa manera, al juntar las manos no hacemos ninguna diferencia. Y de esa manera hacemos lo que se llama una reverencia, o en japonés, gassho, que simplemente es juntar las palmas de las manos y inclinarse ligeramente hacia el lugar donde uno va a sentar. Gira en el sentido de las agujas del reloj y de alguna manera dentro de la sala estamos frente al otro practicante, o sea, hacia el centro de la sala volvemos a repetir este saludo. Volvemos a girar en el sentido de las agujas del reloj y ahí nos sentamos. De alguna manera, uno, ¿no? Humildemente llegué a este lugar y vamos a sentar juntos, vamos a hacer la práctica juntos. Desde ya si hay alguna actitud de uno que moleste, ya le pido disculpas. Toser, estornudar, moverse, etc. Y así uno, de esa manera, respetando y reconociendo también que uno puede, sin desearlo, molestar al otro, ¿no?
entra en el dojo, en el lugar de práctica. Y de esta manera también hace el saludo hacia los compañeros que van a estar, hacia los practicantes que van a estar sentados a su lado, y cuando se hace hacia el centro de la sala, hacia los practicantes que están frente a uno. Cuando sentamos en posición de loto o medio loto, la pierna cruzada, la pierna izquierda sobre la pierna derecha, la pierna derecha sobre el muslo izquierdo, la pierna izquierda sobre el muslo derecho. De esta manera tenemos 3 puntos de apoyo, que son las 2 rodillas con el coxis. El coxis está ligeramente levantado, y con esto tenemos como un trípode. ¿Sí? Y este trípode, estos 3 puntos, nos da la importancia de poder tener estos 3 puntos de apoyo, es la estabilidad. Por eso, para algunas personas que no pueden hacer la posición del loto completo, a veces en la posición del medio loto, y hay quienes tampoco llegan con las rodillas en tierra en la silla, por eso es importante la altura del almohadón, que en japonés se lo llama zafu. La altura de ese almohadón es importante tenerla en cuenta para la hora de practicar zazen, ¿sí? Porque a veces no podemos, como decía, llegar a tener las 2 rodillas y el coxis como los 3 puntos de apoyo, y para no estar haciendo equilibrio, lo que causaría tensión, a lo mejor es necesario tener un zafu, o a veces 2 zafus, o a veces sentar directamente en una silla, o tener un banquito, para poder tener esta estabilidad en la postura. La estabilidad en la postura es lo que nos va a permitir mantener no solo la estabilidad y la base del cuerpo, sino también la estabilidad y la base de una mente estable. O sea que aunque haya movimiento, hay un punto de retorno. Y el punto de retorno a través del cuerpo es de tener esta estabilidad. Una vez que tenemos la posición, el que está sentado en una silla se puede sentar bien contra el respaldo y tener los pies paralelos en 90 grados, ¿no? O sea que las rodillas caigan y tener separados los pies del ancho de los hombros, y si es necesario colocarse un almohadoncito atrás en la cintura para poder tener la espalda estirada. Y así como estamos, movemos el cuerpo de mayor a menor, hacia ambos lados, luego llevamos exhalando por la boca hacia adelante, inhalando por la nariz hacia atrás, lo repetimos un par de veces. Entonces este movimiento es lo que nos permite centrar la columna. Tenemos la columna central. O sea, no estamos inclinados ni a derecha ni a izquierda, ni adelante ni atrás, ¿no? Esto con relación al cuerpo, de mantener la columna estirada sobre una base estable que nos permite mantener la columna centrada. Y con nuestra mente no estar inclinado hacia, no dejarnos llevar por los pensamientos, me gusta, no me gusta, qué lindo, qué feo, qué bueno, qué malo, qué bien que hago zazen, qué mal que hago zazen, y todos esos pensamientos que hacen que nuestra mente esté en movimiento, ¿no? Y no estamos ni hacia adelante ni hacia atrás. También nuestra mente está en movimiento hacia el futuro o hacia el pasado, pensando en lo que pasó, en lo que fue o en lo que no pasó, en lo que debería ser o no ser, no solamente en el pasado de ayer, sino de años. Cuántas cosas a uno se le pueden venir, que se acuerda de tal persona, de tal situación, de tal emoción que surgió en ese momento y que hoy no está en el presente, pero eso sigue agitando el cuerpo y sigue agitando la mente.
¿no? O sea que la columna estirada, sobre esta base estable en el cuerpo y en la mente. Y la mirada, así como estamos, una vez que hicimos esto, la posición de las manos, la mano izquierda sobre la mano derecha, a la altura de la línea de los dedos, y los pulgares apenas se tocan. La posición de las manos para la práctica de esa zen. Si estamos sentados en la posición de loto, o con los talones apoyados sobre los muslos, naturalmente las manos estamos sentados en loto, medio loto, o estamos sentados en una silla, les recomiendo que encuentren un punto de apoyo, que apoyen la mano sobre el muslo, pegadito a la barriga, sin fuerza, y la posición de los dedos. Los pulgares apenas se tocan, como si estuvieran sosteniendo algo tan fino como un cabello. Y también sobre esta postura se dice ni valles ni montañas, o sea, ni los dedos muy caídos, ni montañas los dedos de esta manera. Aunque generalmente estamos sentados mirando hacia la pared, cuando estamos distraídos, somnolientos, cuando nos dejamos llevar por el pensamiento, la atención está toda puesta en este espacio del cuerpo, de todo el cuerpo, y las manos y naturalmente los dedos van bajando y se van separando, se van distanciando. Y cuando hay tensión, también cuando hay tensión, los dedos tienden a irse hacia arriba. Hay tensión en hombros o tensión porque hay una incomodidad por la postura. Entonces, de esta posición de las manos también se dice ni valles ni montañas. Y vemos que también a través del cuerpo y de la postura misma mantenemos la atención sobre cuerpo y mente. Luego la mirada. Así como estamos, entonces hicimos el movimiento hacia los lados, hacia adelante, hacia atrás, columna estirada, orejas y hombros paralelos a la tierra, la nariz en la misma línea del ombligo. Esa es la referencia para alinear la cabeza, el tronco, sobre esa base estable. La posición de las manos ya la vimos, el mentón ligeramente hacia adentro, lo cual estira un poco las columnas cervical, y la mirada, así como está naturalmente en esta posición, la mirada estaría mirando en línea recta. Pero Zazen se practica con los ojos entreabiertos. Entonces, nos imaginamos un horizonte, y nos imaginamos que ese horizonte baja, y solo la mirada acompaña cómo baja el horizonte, no la cabeza. A veces no nos damos cuenta, y en esta cuestión de acomodar la mirada, bajamos la cabeza. Solo la mirada baja. En algunos libros podrán encontrar que dice 45 grados aproximadamente, pero la cuestión es ver los ojos no estén ni cerrados ni abiertos. Mantenemos entreabiertos. De esta manera también, sin ninguna intención de focalizar la mente en algún punto en particular, dejando que todo, que lo que esté dentro del campo visual entre naturalmente. Y así como vemos a través de la vista, también con nuestra mente, sin ninguna intención de llevar nuestra mente a un punto en particular, dejando la mente, esa mente que piensa, o sea, dejando esos pensamientos así como están, dentro de su radio, dentro de su radio, digamos, ¿no? Una mente agitada ocupará más espacio, una mente tranquila ocupará menos espacio
digamos, ¿no? Imaginarnos algo. ¿Mm? Y de esta manera armonizamos el cuerpo. ¿Mm? Y luego hablamos, como al principio, armonizar el cuerpo, armonizar la respiración. ¿Mm? La respiración durante la práctica de Zazen se hace, si es posible, por la nariz. Si hay dificultad de respirar, si hay congestión, uno respira por la boca. ¿Mm? Respiramos por la nariz. Por lo general recomiendo observar cómo estamos respirando en el momento en que estamos haciendo la meditación, en el momento en que comenzamos a sentar, a hacer zazen, digamos, ¿no? Suenan 3 campanas, anuncia que comienza el periodo de práctica. ¿Cómo estamos respirando en ese momento? ¿Mm? No forzamos, no intentamos llevar la respiración a hacer ningún tipo de respiración. Simplemente dejar que el cuerpo respire. No respiremos con la mente, dejemos al cuerpo respirar. El cuerpo sabe. Como ya dije antes, en la inspiración, además de la respiración, la inspiración no nos tenemos que ocupar, porque el cuerpo ya hace este movimiento autónomamente, de manera autónoma. La cuestión es estar atento a la exhalación. Por eso al comienzo observamos cómo estamos respirando. Y es natural de que si vamos a un dojo aquí en la ciudad, y venimos del lugar de trabajo, o venimos de nuestra casa, pero hemos viajado, o sea, nos hemos trasladado, llegamos al lugar, es natural que estemos agitados. Entonces, dejemos que eso suceda naturalmente. Y luego vamos a estar atentos a la exhalación, como decía, a tratar de exhalar un poco más prolongado que la inhalación. Que haya una diferencia entre inhalación y exhalación. Y de esta manera continuamos manteniendo la atención en la exhalación y nos vamos a imaginar que ese aire que entra y que sale en el cuerpo, entra y sale, entra a los pulmones y sale de los pulmones. Pero nos vamos a imaginar de que este aire continúa su recorrido hasta una zona que está 3, 4 centímetros debajo del ombligo. Y vamos a tratar de sostener con la diferencia entre inhalación y exhalación, vamos a tratar de sostener esa exhalación prolongada, ¿sí? Y llevando la respiración a esta zona que está 4 dedos debajo del ombligo, y desde ahí vuelve a salir el aire. Y esto es como armonizamos la respiración. Y luego viene la otra parte, que es armonizar la mente. De alguna manera estamos hablando de 3 puntos, pero al mismo tiempo hemos visto cómo está en conjunto, ¿no? O sea, que no hay separado, que cuando hacemos los movimientos, también eso está referido a nuestra actitud con nuestra mente. Y armonizando la mente es de lo que estamos hablando casi al mismo tiempo del cuerpo, es dejar que esa mente vaya también, al igual que la respiración, entrando en su propio ritmo. Es como el ejemplo que se puede dar, es como un vaso, que justo aquí tengo, es como un vaso con agua. Si este vaso está en movimiento, ¿no? Lo dejamos en movimiento, el agua va a estar en movimiento. Quitamos el vaso, o sea, armonizamos postura y respiración, y lentamente el movimiento del agua se va a calmar. No hay que hacer ningún esfuerzo. No hay que hacer ningún esfuerzo. Lentamente esa agua se va calmando. De la misma manera, lentamente, esa mente se va aquietando, se va calmando, se va serenando. Sin esfuerzo.
simplemente manteniendo la atención en la postura y en la respiración. Y como es natural, al comienzo es algo difícil, ya que no es una postura y no es una práctica de la cual estamos habituados. Y de la misma manera que poco a poco, a medida que acalmamos el cuerpo y la mente en nuestra vida cotidiana, poco a poco también vamos acalmando la mente. Y esa es la práctica. La práctica es ese poco a poco. Ese poco a poco está dado por el esfuerzo, por la dedicación, por la paciencia, de orientarnos o reorientarnos en dirección, en una dirección. Esa dirección, dentro del budismo, son las enseñanzas. Y es eso, una reorientación. ¿Por qué? Porque como navegantes en medio de un gran océano, hay distintas circunstancias que varían constantemente, como nuestra vida. Y si estamos en el mar, tenemos la corriente, los vientos, no sé, y otras circunstancias que puedan surgir, ¿no? Y estamos mirando el cielo, ¿cómo se dice? Las estrellas, a ver si estamos viendo, y si tenemos que corregir el rumbo, que nos damos cuenta de que no estamos en el rumbo, movemos el timón. Y eso es Zazen. Zazen es mover el timón. Cada vez que hacemos Zazen, movemos el timón. Cada vez que hacemos ese Zazen en la práctica sentada, cada vez que hacemos ese Zazen en la práctica cotidiana, cuidando de uno mismo y cuidando de los demás, estamos redireccionando, moviendo ese timón, volviendo nuevamente a orientarnos en esa dirección, en la dirección de propiciar beneficio para sí mismo y propiciar beneficio para los demás. ¿Quiénes son los demás? Los demás son los que viven en la casa con uno, los demás son los vecinos, los demás son las personas conocidas o desconocidas que nos encontramos en el día a día. Cuidando de no hacer daño, cuidando de hablar de buena manera, ¿no? Cuidando nuestra actitud, es una manera de realizar una práctica. Y además, dentro de la, o sea, como vemos ayer, no es solamente aquel momento en que sentamos. Y una vez que suena la campana, termina Zazen, ya está, ya ahora vamos a otra cosa, ¿no? Además, dentro de Zazen, la misma postura, están, vamos a decir, están incluidos, ¿sí? Los tres principales preceptos, ¿sí? Que es evitar hacer todo mal, procurar hacer el bien y cultivar la mente. Esa es la enseñanza básica del budismo, en sus diferentes formas y enseñanzas y sutras. Esta es la enseñanza básica del budismo. Evitar hacer todo mal, procurar hacer el bien y cultivar la mente. Que más adelante, creo, dentro del budismo mahayana, ese cultivar la mente pasó a ser ayudar a todos los seres. Evitar hacer todo mal. Estamos cruzados de piernas, cruzadas de mano, con la boca cerrada. Ya no estamos hablando mal, no tenemos la posibilidad de hacer una acción, daño al otro. Hablar mal, mentir, chismosear, la posibilidad de tomar lo que no les es dado a uno, etc. Ahí, en la postura misma. Procurar hacer el bien, con el deseo de ayudar a todos los seres. Uno está ahí
sentando, pensando para desarrollarse uno mismo, para que surja la sabiduría y la compasión, para poder ayudar a todos los seres. Y ahí estamos procurando hacer el bien. Y cultivar la mente es cultivar la mente para poder tener la, no sé si la capacidad, la posibilidad de discernir. Antes hablaba de que pensábamos que pensar es malo, pero entre el pensamiento poder discernir, entre que ese pensamiento nos lleve al bienestar, y que si reconocemos dentro de este pensamiento que surja, o de la acción que surja, que es algo que va a causar el mal a uno mismo o al otro, poder erradicarlo. Reconocerlo y decir, poder tener la mente calma, serena, para poder discernir y poder acalmar la mente, y que ese pensamiento que ha surgido de rabia, de remordimiento, etcétera, poder reconocerlo y de esa manera transformarlo. Surja el pensamiento de la paciencia, ¿no? Y de esta manera cultivamos la mente, ¿no? Entonces vemos que toda la enseñanza misma de Buda está manifestada en la propia práctica, en la misma práctica de Zazen, en simplemente sentándolo, que el maestro Dogen ha enseñado como Shikantasa, que es solamente sentar, sin ningún motivo ni ninguna intención, dejando que todas las cosas se manifiesten por su propia naturaleza. Y de esta manera nosotros, como parte de todas las cosas, también manifestarnos en nuestra propia, manifestar nuestro ser o nuestra propia naturaleza. Por eso, como decía al comienzo, uno cuando va a un lugar por primera vez, a una práctica de Zazen, le explican esta cuestión de la postura, y piensa, no, bueno, ya está, esto como fue la primera, es una guía, pero bueno, uno le explica, y que después no hace falta hacerlo, que Zazen es simplemente apoyar la cola sobre el almohadón y listo, ¿no? Por eso recomiendo, teniendo en cuenta esto que estuvimos observando, teniendo en cuenta todos estos puntos, cada vez que uno sienta, aún cuando sienta en su casa, si es posible, hacer los diferentes rituales, formalidades. Dentro del budismo se los llama acciones del Dharma, ¿no? Manifestaciones del Dharma, Zaho. Y esa es la práctica. No dejándonos llevar porque para qué hago esto, porque hago lo otro, si esto, si para qué sirve, para qué no sirve, etc. Y dejando así que nuestra mente agitada nos lleve. Entonces, más allá de todo eso, uno silenciosamente junta la palma de las manos, hace los saludos, acomoda su cuerpo, hace los diferentes movimientos, acomoda su mano, acomoda la vista, la respiración y la mente. No sé si hay alguna pregunta o cómo, porque ya más o menos estamos dentro de la hora que más o menos, bueno, habíamos hablado siempre ahí, para seguir hablando, pero por ahí es interesante también, no sé cómo hacen los encuentros, cuál es la dinámica, si hay alguna pregunta, o cómo te parece seguirlo. Sí, maestro, muchas gracias. Mi nombre es Ignacio, mucho gusto. Sí, bueno, tenemos una sesión de preguntas al final de su charla, muy interesante, por cierto. Esta combinación entre el Zen sentado y el Zen en la vida cotidiana, muy interesante.
Gracias. Bueno, empezamos entonces la sesión de preguntas. Quien quiere hacer alguna pregunta al maestro, puede escribir en el chat si quiere o puede hablar directamente en la pantalla. A ver, ¿quién se anima? Bueno, empiezo. Okay. Si no se anima nadie, empiezo. Maestro. No, pueden haber preguntas también, pero bueno. Siempre. Sí, quería preguntarle sobre los planteos que muchas veces ocurren con las personas que empiezan Zazen y después tal vez no siguen, porque se les plantea el dilema de lo que se calman durante Zazen en el dojo o en el templo. Pero después la vida es la misma y no saben cómo construir el puente. ¿Qué tendrían que observar? Ya que usted hizo una definición muy precisa de todo lo que hay que observar, todo ese escaneo del recorrido por la respiración y por el cuerpo, y la atención en la respiración, en el cuerpo y en Chitta, en la mente. ¿Qué se les puede recomendar? Porque entran en una desesperación. Ah, sí, yo cuando me siento acá sí, pero el mundo es otra cosa y vuelvo a lo de siempre. Están peleados con todos, están así. Claro, claro. Bueno, primero es porque hacemos una diferencia, ¿no? Y lo tomamos como un momento donde queremos obtener algo principalmente, ¿no? Queremos obtener calma, serenidad, paz. Y primero hablamos de un camino o de una práctica, y eso es algo que es un proceso, ¿no? Cuando hablamos de cultivo de la mente, vemos en la naturaleza, cultivar no es solamente poner la semilla, hay que preparar la tierra, un tiempo preparar la tierra, porque no todas las tierras son aptas. Si tenemos suerte y las condiciones están, es algo más favorable, pero a veces no encontramos esas condiciones favorables, ¿no? Por eso están estos procesos, ¿no? Que es cultivar. A mí me gusta mucho esta palabra porque es lo que creo que significa todo esto, ¿no? De la preparación y del tiempo que lleva. Y una vez que plantamos, hay que seguir cuidando la semilla. Porque por ahí es una zona que no llueve, que llueve mucho, que no llueve, o que llueve cuando no tiene que llover, o que le da mucho sol, o que le da el sol cuando no le tiene que dar, ¿viste? Los momentos de cosechar, los momentos de plantar, etc. Todas esas variedad de circunstancias que se dan. Toda esa variedad de circunstancias también son parte de nuestra vida. Entonces, si vamos a un lugar pensando que plantamos una semilla, ya planté la semilla, pero ahora no tengo lo que comer. Claro, hay que esperar, porque hay todo un proceso. Y en ese sentido es lo mismo. Cuando uno va a sentar, es como eso. Yo acá senté. Claro que es favorable y recomendable ir a un lugar, porque claro, la práctica de la sangha, la práctica con los practicantes, es lo que a uno también lo sostiene. Pero ahí no termina, tampoco ahí empieza, y ahí tampoco termina. Entonces es cuestión de comprender esto, para poder ver y orientar esa mente a esta cuestión y poder llevar esto a la práctica cotidiana. Bien. Gracias. Ok, muy bien. ¿Alguien más que haga alguna pregunta? Puede escribir en el chat. A ver, tenemos aquí una pregunta de Patti. A ver, dice, ¿qué función tienen las postraciones en caso de no poder hacer completamente la postración por alguna lesión corporal? ¿Qué se hace en ese caso? Gracias. No las hace, no las hace. Se puede uno mantener de pie, colocar las manos de esta manera y simplemente hacer una ligera reverencia. El que puede hacer la posternación, la hace, y el que no, no. Muy bien, gracias. Ok. Maestro, pero con la mente, ¿qué hacemos? O sea, estamos... porque son muchos los pensamientos que vienen. Cuando estamos agitados, claro está. ¿Cómo nos ayuda
como dijo usted, la práctica de la vida cotidiana también, ese zazen de la vida cotidiana nos ayuda a calmar la mente, pero ya cuando tenemos pensamientos que nos vienen en la postura de... que la postura nos calma, como nos... Sí, lo que pasa que la atención de la mente en lo cotidiano no es tan, no es tan atenta, digamos, no me sale ahora la palabra, ¿no? Salta muy fácilmente, ¿no? Porque, por ejemplo, vamos a cruzar una calle, entonces yo estoy atento a que venga un coche, un carro de un lado del otro, o una persona, una bicicleta, o no. Entonces la atención salta y no estamos atentos. Pero ese movimiento de la mente que uno puede observar cuando, como di el ejemplo, cuando deja el vaso quieto, uno puede observar ese movimiento del agua. O sea, podemos observar el movimiento de la mente. Ese movimiento ha estado presente desde que, hasta cuando uno estuvo durmiendo también, en un diferente nivel. Pero ese movimiento... la cuestión es, en primero me parece importante observarlo. Observar, ok. Reconocerlo, porque es el primer paso. Reconocemos que nuestra mente la señal se congeló. Se acalmen, se modifiquen, etcétera. Empezar a diferenciar. ¿No? Si Maestro, ¿podría repetir? Son pensamientos... Maestro, ¿podría repetir? ¿Sí? Se congeló la señal un poco allí y no escuchamos bien lo que había dicho. ¿Puede repetir un momento otra vez? Es que tener el internet. Oh, creo que se cayó. Sí, tenía el internet intermitente. Cuando vaya, eso es lo que pasa. Ahorita se va a conectar en unos momentos. Pero bueno, Esa pregunta, a ver. No, adelante, Ahí adelante. está. Creo que volvimos. Ok. Sí, había una caída de señal allí, y al final no lo escuchamos bien. El último minuto no lo escuchamos bien. Opa. Hola, hola. Ay, hola. Aquí estamos. Conexión inestable. Sí. Quizás si se conecta sin cámara. Bueno, hay que decirle, a ver, ¿qué tal? Ay, se volvió a caer. Sí. Yo creo que sería oportuno hacer la respuesta corta para que no, Sí. por los tiempos, ya estamos un poco desfasados, respetando el tiempo. Maestro, ¿está ahí, maestro? Acá está. Maestro Sí. Dogio. Ya llegó. Ok. Ok. Estoy aquí. Sí, ahí lo escuchamos. Ay. No, conexión inestable me sale. ¿Y se apaga la cámara, maestro? Maestro, ¿se apaga la cámara? Nada más Sí, a ver. la respuesta. Sí. Ok. Quizás mejor un poco ahí. ¿Ahí le parece que puede ser? Sí, se escucha con Sí, se claridad. escucha. ¿Se escucha mejor? Sí. Claro, Bueno. Maestro, Entonces lo que decía... los últimos 2 minutos no le escuchamos bien. ¿Podría repetir? ¿Cómo no? Lo que decía con relación a la mente, uno ve qué tipo de pensamientos y demás. Eso es por un lado. Lo que otro puede hacer es llevar lo que en general recomendaría es llevar la atención, porque
la atención se va hacia el pensamiento en ese momento. Entonces tratar de volver la atención a la postura y a la respiración. Okay. Junto con ese pensamiento. O sea, cuando se habla de no luchar o no intentar hacer algo, es se refiere a esto, de dejarlo, de que no dejar de prestar la atención a la postura y a la respiración. Okay. Porque la mente es como un pájaro desbocado y los pensamientos son como un mono que salta de rama en rama. Y hay que dejarlo saltar, porque esa es la naturaleza del mono. Así como la naturaleza de la mente es pensar. Lo que pasa es que estimulados en nuestros cuerpos o estimulados por nuestra actividad cotidiana, vamos llevando como una canasta, vamos poniendo esos pensamientos y no sabemos, no nos damos cuenta, lo hacemos de una manera muy automática. Durante ese en el cual vamos a estar sentando, de repente se corta un poco esa automaticidad. Y ahí nos damos cuenta que a veces es más doloroso ese pensamiento que el dolor de rodillas. No. O sea, que la atención tiene que estar en el cuerpo y en la respiración y no dejarse atrapar por el pensamiento. No dejarse llevar. Dejarlo, claro. Tratar de volver a la respiración. Entonces, reacomodar el cuerpo, observar si uno está, cuando hay una respiración mental, a veces entonces estamos encorvados, inclinados hacia la izquierda, la postura de las manos. Entonces, al mismo tiempo que está todo eso surgiendo en nuestra cabeza, mantener ese canal atento con la postura y revisar nuevamente el cuerpo. Escanearse uno mismo, digamos, como utilizaste, Estela, la palabra de escanear, y volver a reacomodar el cuerpo, estirando la columna, reacomodar la mente, la vista, etc. Okay. La respiración, la exhalación, importante. Ok, muy bien. Bueno, quizás esa respuesta responde a la pregunta también de Rosana de Vicenzi, que preguntaba cómo direccionar la mente, ¿no? Sin forzarla. ¿Verdad? Sí, Sí. de alguna manera, claro, si la direccionamos con alguna intención, ¿no? La respiración es importante, la respiración es muy importante. Tratar de mantener la exhalación ligeramente más prolongada que la inhalación. Eso naturalmente va a ir acalmando la mente, va a ir acalmando el cuerpo. Muy bien, gracias. Ok, otra pregunta, a ver quién se anima. ¿Te puede escribir? Yo le quería preguntar al maestro algo de su historia como monje budista zen. En los años 80, que se fue a Japón, ¿cómo fue? ¿Qué lo motivó? Porque en Argentina de los 80... en los 80 fue, a Japón fui en el año 91, pero en el 84 me fui a Brasil, que ahí estaba funcionando ya mi primer maestro, ya hacía 10, 15 años que estaba en Brasil, y cuando vino aquí, en su momento vino a la Argentina, invitado por una persona a dar una charla, y yo conocí a alguien que practicaba Zen en esos momentos y me invitó a la charla. Me pareció interesante, pero nada más. Pero bueno, cosa de... pues fui para tener una experiencia, fui para saber, esta amiga se había ido a Brasil y me dijo, mirá, que acá está bueno. En esos momentos se enviaban cartas, no había muchas. Así me mandó una carta, me dijo, mirá, acá hay una comunidad, están sentando, si te interesa venirte. Y yo me fui por un mes, porque era el mes de febrero, y me quedé 1 año y medio. Así que eso fue lo que me fue motivando, fue el hacer la práctica,
a medida que iba haciendo, hay algo bueno, que va surgiendo, cada uno tiene su experiencia, donde quizás todo lo que, sin saber lo que cada uno busca, en su momento yo sentí de que algo por ahí había, y bueno, mordí el anzuelo. Mordí el anzuelo, nadie me dijo que lo muerda, lo mordí solo. Así que así fue, y bueno, ahí tuve la oportunidad de aprender la medicina tradicional china con mi maestro también. Volví a Argentina y estuve trabajando aquí en el centro macrobiótico en su momento. Después me volví a encontrar con mi maestro después de unos años, y ahí ya había surgido en mí el deseo de ordenarme monje, así que cuando me volví a encontrar con él, le pedí la ordenación, me dijo que sí, y aquí estamos. Volví nuevamente a Brasil y después sí fui a Japón. Y bueno, y retorné a Argentina, y uno más o menos, de alguna manera, también, al igual que todos los practicantes, reorientando, moviendo el timón ese para, en la dirección, en esta dirección de Mm. Muy interesante la vida. ayudando a través de la práctica del Zazen, ayudando a través de la práctica de liberar de tensiones en el cuerpo, a través del shiatsu, de la acupuntura, ya que a lo largo del tiempo yo he sentido eh, una experiencia que he tenido con el tiempo, ¿no? Al principio yo también lo veía como separado, ¿no? Una cosa y la otra, pero veo que no, que esas tensiones emocionales surgen en el cuerpo y que no están separadas. Y estos últimos años me encuentro con frecuencia hablando con quienes se acercan a una sesión de shiatsu, sobre la postura, o sea, yo le hablo sobre Zazen, pero no lo menciono. Les hablo de la respiración, les hablo de la postura, ¿no? Y bueno, creo que eso es un poco, ¿no? Incorporar una práctica al cotidiano de cada uno, ¿no? Para que sea útil. Pero para que sea útil hay que practicarlo, ¿no? Hay que realizarlo, hay que intentarlo, y eso es lo que es la práctica, el intento, todos los días. Uno intenta, persevera en su esfuerzo, en su dedicación, en su paciencia, ¿no? En sus acciones cotidianas, Maestro, en su conducta. Maestro, yo he visto que en Brasil hay unos centros que tienen mucha actividad social, que ayudan a la gente necesitada, y tienen, por ejemplo, hospice, ¿no? Gente que está ya en fase terminal, y, por ejemplo, niños de los barrios, niños de las favelas de allá en Brasil también, ¿no? Les enseñan a cultivar flores, que van a que se contacten con la naturaleza. Yo no sé si en Argentina también tienen algo de eso, o es prácticamente focalizado en la práctica del Zen. Depende de los grupos. Hay gente que yo no conozco, pero hay quien hace. Hay quien hace trabajos así. Yo particularmente comencé antes de la pandemia, en el 2018, a dar talleres de meditación Zen en el Hospital Bernardino Rivadavia. Okay. Y ahora, retomando de nuevo, vamos a ver si se vuelven a armar los grupos, ya que en su momento se fue armando y se fue haciendo interesante también. Hacíamos ejercicios, ejercicios y práctica de Zazen, 20 minutos sentado, el encuentro duraba 1 hora, abierto a la comunidad, y bueno, sí, hay quienes hacen, de acuerdo a las circunstancias de cada uno, esa posibilidad de hacer Claro. en gran escala, ¿no? O en pequeña escala, digamos, ¿no? Sería bueno que el gobierno también ayudara un poco, ¿no? A estas instituciones, ¿no? La práctica del Zazen. Así es. Claro, eso está es posible, inclusive, no sé, mi mamá estuvo en un geriátrico hasta hace poco, y hablando
geriátrico, que también está dentro de una línea budista, de casualidad, y bueno, por ahí a mí me surgió, todavía no lo hablé con la dueña, pero porque está esta cuestión de la pandemia, pero como sale, pero por ahí de acercarse al geriátrico y hacer, no sé, esporádicamente o ver cómo, prácticas de deshacer, ¿no? O sea, son circunstancias que de acuerdo a las posibilidades de cada uno, como te decía, algunos por una cuestión de ser una institución, de tener una cuestión económica solvente, puede desarrollar algo en mayor escala, y otros en menor escala. Eso, de acuerdo a las circunstancias, le toca hacer una u otra. Muy bien, qué bueno. En las cárceles también. Hace mucha falta. Hay quienes hacen, ¿no? Sí. Sí, es necesario, claro que es necesario. La verdad que, como decía al comienzo, el mundo ha vivido convulsionado, porque si no hay caos no hay orden, y si no hay orden no hay caos. Pero es necesario. Creo que hacia dónde está dirigiéndose un poco la gran mayoría, no quiere decir todo, pero hacia dónde se está dirigiendo, no está llevando a un lugar que propicia bienestar, felicidad, armonía, etc. Entonces, creo que estas prácticas de las distintas disciplinas, ¿no? El bienestar son necesarias. Y lo importante de esto es que las personas que se acerquen vean que es una práctica que la puede hacer uno, no hace falta ir a ningún lugar en particular, vestirse de ninguna manera, y no hay un horario en particular para hacerlas, que uno las pueda hacer a través de... Sí, señor. Uno las puede hacer en la vida donde uno está. Muy bien, maestro. Gracias. Es verdad. No, por favor. Eso es lo mejor del Zen, que es gratis, que está en cualquier momento y depende de nosotros nada más. Deben hacer. Creo que sí, es el darse, es el darse cuenta. Sí. Es el darse cuenta. Y luego viene, viene el deseo y viene la duda. Le tenemos mucho miedo a la duda. Pero bueno, el que hizo la lamparita no la hizo la primera vez, hizo 100 intentos. El número 100 logró hacer la lamparita con el filamento de carbono Edison, ¿no? Thomas Alva. Y en ese camino descubrió otras cosas. O sea que si ya le ponemos una idea fija a algo, ahí estamos limitándonos. Entonces, somos limitados. Sí. Sí. Con esa limitación sentamos, porque con este cuerpo también sentamos. El cuerpo hay que cuidarlo, es importante. Es lo que nos va a permitir llegar con salud. Y por eso también la práctica cotidiana es cuidarse en la salud, en cuidarse de la alimentación, en en hacer prácticas como el tai chi, yoga, qigong y otro tipo de prácticas o disciplinas que lleven a uno a armonizar el cuerpo y la mente, mantener el cuerpo flexible, ¿no? En la alimentación, como decía, vivir de acuerdo a las estaciones. Y esa es otra manera también de armonizar nuestro ser, ¿no? Entonces, darnos cuenta de eso y poner en práctica eso. Es poner en práctica. Entonces surge, como decía, ¿no? Surge la duda. ¿Cómo? ¿Yo lo puedo hacer acá? La duda es nuestra propia práctica. Cada uno va a tener su duda. Es ese acertijo que cada uno dice, ¿cómo puedo yo cómo puedo realizar esta práctica en lo cotidiano? Esa búsqueda de esa duda es la práctica misma. Entonces no tener miedo a la práctica.
no tener miedo a la duda, perdón, ni miedo a la práctica tampoco. No nos va a hacer seres especiales, ya somos especiales. No hay como uno. No hay otro como uno. Perdón, discúlpanos por interrumpirlo, pero aquí me están comentando muchos que se tienen que retirar. Okay. ¿Algo que quieran hacer para concluir? Ahora sí, se puede abrir su cámara para que lo podamos ver y despedirlo como usted se merece. Quiero agradecer la participación de Marina Gigi Tirado, de todo el Centro Guadalquivir de Venezuela, que están presentes, y también estuvo el maestro laico Claudio Yurac, de la Escuela Rinsay de Argentina, y se retiró, o se fue la señal, o se tuvo que retirar, pero estuvo presente. Agradecer, y mandar los saludos de maestro Mumón, que no pudo estar. Le mando muchos saludos, también de Soto. Muchísimas gracias. Marina. Maestra Marina, hola, ¿qué tal, Marina? Buenas noches. Gracias. Ignacio, ¿algo más que gustes tú? No, terminamos la sesión entonces de preguntas, y bueno, muy agradecido con el maestro Ricardo Docchio. Lo invitamos nuevamente para que nos ilustre en un futuro. Sí, él tiene cosas muy interesantes con las plantas, de alimentarse con las estaciones. Lo que último que estuvo planteando es un tema muy interesante para que nos hable sobre cómo cuidar la mente y el cuerpo a través de los consumos, ¿no?, equilibrados con cada estación. Él dice mucho eso, lo veo en el sitio de Facebook, tiene mucho conocimiento de eso, maestro. Nos podría compartir en otra charla, si quisiera, ¿no? Bueno, sí, pues, si quieren entrar en el Facebook, Facebook Ricardo Docchio, Shiatsu Docchio y Templo Serena Alegría. En Facebook, en esos tres, o Ricardo Docchio, Shiatsu Docchio, Templo Serena Alegría, Instagram, Shiatsu Docchio. Me pueden encontrar, hacer preguntas, estar en contacto a través de ese medio. Muchísimas gracias, maestro venerable Ricardo Docchio. Compañeros, en el chat dejamos los datos de Dana, que ustedes gusten donar directamente a venerable Ricardo Docchio. Se los vamos a agradecer. Ahí viene cómo se puede hacer por Western Union, o los que están en Argentina directamente pueden hacerle algún donativo por ese medio, por el banco que está ahí. Gracias, muchas gracias a todos. Venerable, muchísimas gracias. Esperamos de corazón nos vuelva a compartir su sabiduría, que es muy, muy profunda. Muchas gracias. Gracias a todos, Gasho. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes por la invitación. Y gracias a todos los que han participado también. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias. Gracias, David. Gracias, la maestra Marina, Lupe Medina de Venezuela. Muchas gracias, Pati Torres, compañera de Capac Veracruz. Dalia Sosa también, que es parte importante de Capac Veracruz. Todos los que están aquí, Galdina, Pati también. Pati Angélica Garrido también es del Grupo de México. Muchísimas gracias a todos por... Llegamos a ser 26 personas, venerable, realmente un grupo muy nutrido. Disculpen ustedes por el horario y todo lo que nos fue pasando en el día, pero bueno, ya saben, todo está fuera de control. Nada lo tenemos controlado, así que... así es. Es parte de... Y les comparto rápido la pantalla, si usted me permite, venerable. Tenemos nosotros el día 7 de mayo tenemos la jornada meditativa. Esta jornada meditativa le está dando el maestro Aigo Castro, que Estela nos puede explicar exactamente bien todo el contexto de la jornada meditativa con los horarios por ahí. Estela. Sí, el horario, la práctica va a ser de 4 horas, ¿sí? Y arranca a las 7 horas de México de la mañana, de 7 a 11 México, ¿sí? Y está anotado en el flyer los horarios por cada país. De Argentina es desde las 9 de la mañana hasta las 13 horas.
va a haber una charla inicial interactuando con el maestro y después son todas prácticas de 20 minutos con Kinin y vuelta 20 minutos con Kinin. Y el cierre es una ponencia en común con el maestro. Las dudas, hablando de la propia vivencia de lo que pasó en el Sazen. Pero la práctica va a ser continuada, o sea, uno no solamente nos detenemos para el Kinin, pero que también es la práctica, ¿sí? Entonces, en ese momento, las personas que requieran ir al baño, por ejemplo, bueno, van ese minuto al baño, vuelven, pero la práctica continúa, con lo cual es realmente de práctica de 4 horas. Y ahí se van a poder plantear todas las inquietudes y dudas de lo que vaya ocurriendo a cada uno en su sazen, las inquietudes que tengan. Y es muy posible que el maestro mande previamente algún tipo de texto para tener y poder aprovechar mejor el momento del plenario que se hable con él. Eso nos tiene que hacer llegar. Muchísimas gracias, Estela. Aprovechemos, les hemos mandado un formulario por Google. Por favor, llénenlo para que podamos enviarles a vuelta de correo su link de acceso, porque va a ser en la plataforma del venerable Aigo Castro, no es la plataforma de CAPAC, va a ser la plataforma de ellos desde España. Este es un maestro que no está en América, que está en España, hay que aprovecharlo con una visión zen a través de la práctica y bueno, una jornada que nos hace muy bien en estos momentos a todos. Yo creo que en todos los momentos, ¿no? En todos los momentos. Entonces, aprovechémonos, llenen su link, por favor, llenen su cuestionario para que podamos hacerles llegar toda la instrucción. Lo que ahorita dijo Estela de los horarios, por ejemplo, para Venezuela va a ser a las 8 de la mañana, para Argentina van a ser las 9 de la mañana, para España a las 2 de la mañana y para Japón... de la tarde. Las 9 de la noche. Pero para ti, Ignacio, no tengo ni la menor idea. 9 de la noche, 9 de la noche. 9 de la noche. Bueno, haces un esfuerzo hasta pasada la medianoche, ¿no? Pero bueno, ojalá y puedas acompañarnos, como siempre. Y ya saben, compañeros, nadie será excluido por motivos económicos. Ya les comenté en un principio, es un donativo de 200 pesos mexicanos, de 10 dólares estadounidenses, de creo que son 12 euros aproximadamente, no sé si un poquito, 11 euros, ¿no? Aproximadamente. Pero si no tienes esto, ni te preocupes. Acuérdense que aquí todo es donativo sugerido, ¿ok? Esa es la cuota, donativo sugerido. No puedes, tú de todas maneras participas y practicas con todos nosotros igual. Gracias a todos, compañeros, por esta tarde. Gracias, maestro, la verdad, una plática padrísima y esperamos pronto también usted nos haga una jornada meditativa algún sábado que nos regale, maestro, si está por ahí todavía escuchándonos. Sí, ojalá y algún día todos los maestros nos regalen una jornada, ¿verdad? Nos obsequien una jornada como nos estamos obsequiando acá. Muchísimas gracias, buenas noches, hasta luego. Bye bye. Buenas noches, gracias.